Hola, soy la doctora Vega Alejandra, soy médica clínica y toxicóloga y hoy vamos a hablar sobre consumo problemático de sustancias y lactancia. Les comparto pantalla. Bueno, los objetivos de la clase de hoy es conocer los beneficios de la leche materna y la lactancia, identificar características necesarias de las sustancias psicoactivas para que se produzca el pasaje mamario, conocer la situación epidemiológica en Argentina, conocer la evidencia del efecto de diversas sustancias psicoactivas en el lactante y adquirir una capacidad crítica para realizar una recomendación sobre la lactancia en madres y consumo problemático de sustancias. Bueno, ¿es lo mismo leche materna y lactancia? Claramente no es lo mismo, pero son términos muy asociados, ¿sí? La leche materna es el alimento por excelencia para los bebés. Tanto la Organización Mundial de la Salud como numerosas sociedades científicas la recomiendan como alimentación exclusiva en los primeros 6 meses de vida y como complemento hasta los 2 años o más. Contiene hidratos de carbono, lípidos, proteínas, inmunoglobulinas, ceroalbúminas, eh, calcio, cloro, etcétera, que es lo que hace parte del alimento de esta, de esta leche materna. Sin embargo, es conocida que la composición precisa varía, ¿sí?, en función de la edad del bebé, el momento, ¿sí?, del día, la dieta de la madre, el grado de plenitud de la glándula mamaria y también durante la toma. Se llama calostro a la primer leche, ¿sí?, que genera glándula mamaria, que tiene un alto contenido de proteínas e inmunoglobulinas y aporta una gran cantidad de calorías en un volumen muy pequeño. La leche materna se asocia a numerosos beneficios, no solo como alimento, sino también responsable del nexo inmunológico, ¿sí?, aportando inmunoglobulina A, G, M y lactoferrina. La lactancia materna es un fenómeno biológico, psicológico, social, cultural y ecológico. Favorece la autoestima materno y su equilibrio emocional, el vínculo con el hijo. Se asocia a disminución de patologías a largo plazo en el niño y a la madre. Funciona gracias a reflejos dependientes de la madre y del niño. En la madre, por el reflejo de la prolactina, que es productora de leche, de la erección del pezón y de la oxitocina, generadora o productora de leche, secretora de la leche en realidad. Mientras que en el niño son los reflejos de búsqueda, de succión, ¿sí?, y de deglución los que están involucrados. Se han asociado con la disminución de frecuencias de otitis media, con la mejoría en el desempeño en pruebas de inteligencia, con la disminución en probabilidades en padecer enfermedades gastrointestinales, respiratorias, alérgicas, disminución del riesgo de diabetes, de sobrepeso, obesidad, y protege a la madre contra el carcinoma de mama y ovario y enfermedades cardiovasculares y síndromes metabólicos. O sea que es muy conocido los beneficios, ¿sí?, de la leche materna y la lactancia. Ahora bien, las fórmulas, ¿sí?, las fórmulas para lactantes, que se definen como un alimento adecuado, ¿sí?, para sustituir ya sea parcial o totalmente, ¿sí?, la leche humana, tiene como objetivos cubrir los que son los requerimientos nutricionales, vitamínicos, aminoácidos, de minerales, calóricos y ácidos grasos, y su composición se ha ido estableciendo de acuerdo con los avances científicos y técnicos, representando actualmente una alternativa válida y suficiente para la alimentación del bebé que no pueda ser alimentado por medio de la leche materna, ¿sí? No la reemplaza, pero en aquellos casos en que no pueda ser alimentado por la lactancia materna, se recomienda, sí, el uso de fórmulas para lactante. No así, sí, lo que es la leche de vaca sin modificar. Ahora bien, los fármacos y sustancias psicoactivas pueden llegar a alcanzar, ¿sí?, o atravesar
¿sí? Llegar a la leche materna. Existen algunas propiedades químicas que facilitan este pasaje mamario, como son la falta de ionización, el bajo peso molecular, el bajo volumen de distribución, la baja unión a proteínas, la alta liposolubilidad, pero también lo que son aquellas sustancias con vida media prolongada, tienen mayor probabilidad de acumularse en leche materna, y también el tiempo de exposición y la dosis a la cual estuvo expuesta la madre, ¿sí? A mayor dosis y a mayor tiempo de exposición, mayor riesgo, ¿sí? Para el pasaje mamario. ¿Cuál es la situación epidemiológica del consumo problemático de sustancias en Argentina? O sea, más allá de todas estas características que hacen que puedan las sustancias llegar, ¿sí? A la leche materna, ¿cuánto es la epidemiología que hay en Argentina del consumo de drogas o sustancias psicoactivas? Y para esto hay un estudio que se realizó en base a encuestas en el año 2017 por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, conocido como la CEDRONER, y en esta encuesta se desprenden sí, algunos datos muy interesantes, como por ejemplo que el grupo etario ¿sí? de mayor consumo, nivel de consumo de sustancias en general, es entre los 25 y los 34 años para ambos sexos. Y la edad promedio ¿sí? de inicio, de haber probado por primera vez una sustancia, es entre los 13 y 15 años. Las sustancias con mayor prevalencia de consumo es el alcohol y el tabaco. ¿Sí? El alcohol, el consumo de alcohol se encuentra presente en el 53% de la población y entre los 18 y los 24 años se observa la tasa de consumo más elevada. Luego le sigue la marihuana, ¿sí? Que es la sustancia ilícita de mayor consumo en nuestro país, siendo aproximadamente un 7,8%. Luego cocaína con un 5,3%. Y en relación a los opiáceos, o que los opiáceos están dentro de consumo de medicamentos sin prescripción médica, tienen un muy baja prevalencia, y el de consumo de todas las fármacos sin prescripción médica es aproximadamente de un 6%. ¿Qué conducta tomar respecto a la lactancia y el consumo problemático de sustancias? Sabiendo que es bastante alto, ¿sí? la prevalencia de estas sustancias. Ahora bien, en relación a la lactancia puntualmente hay escasa evidencia para describir los efectos de incluso cantidades pequeñas de la gran mayoría de sustancias de abuso y sus metabolitos en la leche, ¿sí? Sobre el desarrollo infantil. Además, los factores ambientales se combinan con la exposición en las etapas, ¿sí? Del desarrollo, que esto promueve a cambios epigenéticos. Esto tiene implicancias tanto inmediatas como a largo plazo, principalmente en lo relacionado a trastornos cognitivos y conductuales. O sea que tenemos una dificultad muy grande para poder determinar con precisión, ¿sí? La magnitud, ¿sí? Del efecto de cada una de las sustancias psicoactivas en el desarrollo, ¿sí? Infantil. ¿Qué sabemos de alcohol y lactancia? Los niveles de alcohol en la leche materna son muy similares a los niveles de alcohol en la sangre materna. Los niveles más altos ocurren a los 30 o 60 minutos luego de la ingesta, y el tiempo de eliminación de la leche está relacionado al peso de la madre y a la cantidad que consumió. Existe un nomograma, ¿sí? Que se ha realizado en base a los principios farmacocinéticos para estimar en forma aproximada el tiempo de eliminación en la leche materna en base al peso de la madre y la cantidad de alcohol ingerida. Este es el gráfico, ¿sí? Como para que después lo puedan observar. Ahora bien, ¿qué es lo que
¿cuáles son las recomendaciones? ¿Sí? La Academia Estadounidense de Pediatría, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud, lo que recomiendan es esperar entre 90 y 120 minutos después de ingerir alcohol, ¿sí? Antes de amamantar o extraer, y desechar la leche dentro de ese periodo de tiempo. Sin embargo, en España, ¿sí? A través del portal que se llama eLactancia, que es donde se publican las recomendaciones en base a la lactancia, se considera, ¿sí? De alto riesgo el alcohol y recomiendan interrumpir la lactancia, ¿sí? Por el tiempo determinado por el nomograma. Por lo tanto, la recomendación general respecto a la continuidad de lactancia es, ante exposiciones agudas, la suspensión momentánea, mientras que el consumo activo y sostenido debe ser indicación de suspender, ¿sí? La lactancia. En relación al cannabis, el tetrahidrocannabinol es el principal compuesto, ¿sí? Del cannabis, y tanto como sus metabolitos, llegan, ¿sí? A la leche materna y hasta concentraciones 8 veces mayores a la del plasma materno, ¿sí? También se ha encontrado el tetrahidrocannabinol y otros metabolitos en las heces y orinas de los bebés, lo que indica que el bebé lo absorbe y lo metaboliza. El tetrahidrocannabinol, ¿sí? Se distribuye muy rápidamente al cerebro y al tejido adiposo, y permanece, o sea, se acumula en el tejido graso durante semanas. Tiene una vida media muy prolongada y puede llegar a detectarse en orina hasta 4 semanas, ¿sí? Posteriores al consumo. Siempre, en general, lo que preocupa es la posible sedación, ¿sí? Del bebé al consumir, ¿sí? La leche materna con altos contenidos de tetrahidrocannabinol, y las alteraciones psicodislépticas y de coordinación motriz en la madre que afectarían la capacidad, ¿sí? Para cuidar de manera segura a su bebé. Es bien conocido que el sistema endocannabinoide juega un rol crucial en la morfogénesis del sistema nervioso central y su activación durante el desarrollo, ya sea principalmente por lo que es la neuromodulación, ¿sí? Y liberación de neurotransmisores. A dosis bajas a moderadas, durante el desarrollo cerebral, pueden ocurrir alteraciones que son duraderas en relación a las funciones cognitivas y los comportamientos emocionales. No se ha observado que el cannabis afecte negativamente la duración de la lactancia, o sea, el tiempo en el cual la madre, ¿sí? Le da el pecho al niño. Sí es conocido que el consumo fumado, ¿sí? Hecho del humo, ¿sí? De cualquier conviviente, aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Cuáles son las recomendaciones en base a la Academia, ¿sí? De Medicina norteamericana? Plantea que la información en base a la evidencia científica es insuficiente para recomendar la suspensión completa de la lactancia. Sin embargo, el ADMED, que es otro portal web, ¿sí? De Estados Unidos, recomienda a las madres lactantes que eviten el consumo y que deben ser informadas de los posibles eventos adversos en el desarrollo infantil. Mientras el portal de lactancia lo considera, ¿sí? Que tanto en forma medicinal como recreativo, que es de muy alto riesgo, ¿sí? Y contraindica la lactancia en forma completa. En relación a la cocaína, ¿sí? Que proviene de la planta de Erythrocylum coca, y tiene distintas formas de presentación, ya sea hojas de coca, pasta de coca, pasta base, sulfato de cocaína, clorhidrato de cocaína, crack o base libre. Cada una de estas tiene principios activos que que llegan en diferentes, ¿sí? O se absorben, ¿sí? En diferente medida, ¿sí? Con diferente cinética, ¿sí? Y además de esto hay que considerar que la cocaína, al ser una sustancia ilegal, siempre está acompañado de diversos adulterantes que son desconocidos, ¿sí? El principal metabolito activo de la cocaína, el principio activo, es el metiléster de benzoilenconina. Este tiene una vida media de 30 a 90 minutos y se metaboliza a través de lo que son las colinesterasas y citocromos.
y sus metabolitos ¿sí? sirven para evaluar ¿sí? como marcadores de exposición, principalmente en orina es donde se buscan los metabolitos de cocaína. Se han identificado altas concentraciones de cocaína ¿sí? en la leche materna en mujeres que consumen. Y hay una gran variabilidad ¿sí? en el porcentaje, la cantidad ¿sí? que atraviesa la leche materna, y esto está relacionado a las formas de uso de cocaína, si es fumada, inhalada o endovenosa. Los bebés son extremadamente sensibles a la cocaína tienen por su inmadurez en el sistema nervioso central, debido a que las enzimas que lo metabolizan no se encuentran aún bien desarrolladas, es decir, las colinesterasas. Sin embargo, no se ha hallado datos concretos acerca de los efectos a largo plazo ¿sí? en los lactantes expuestos solo por medio de la leche materna. En lactancia contraindica ¿sí? La lactancia tras el consumo puntual ¿sí? de cocaína. Lo que recomienda es esperar 24 horas antes de volver a amamantar. La ABM sugiere la suspensión de la lactancia materna también por 24 horas, ¿sí? Debiendo reforzar ¿sí? la contención social si es que va a haber una eventual ¿sí? reexposición en la lactancia. En relación a las mujeres que se conoce que tienen un consumo problemático, un trastorno por consumo de cocaína, y esto ha persistido durante el embarazo, lo que se recomienda o lo que se indica es contraindicar la lactancia. A menos que tenga un screening de orina negativo al momento del parto, que haya estado en abstención en los últimos 3 meses, que se encuentre la madre en un programa de tratamiento y que planifique continuar ese tratamiento y el equipo ¿sí? apruebe ¿sí? la lactancia, y que se haya comprometido también ¿sí? y haya cumplido los controles prenatales y obviamente no tenga otras contraindicaciones para lactancia. O sea que en general la cocaína se suele contraindicar ¿sí? La lactancia, excepto algunas consideraciones ¿sí? puntuales que se detallan en cada madre. En relación a la nicotina, se sabe que en el posparto es muy frecuente ¿sí? la recaída en el consumo de tabaco. El consumo materno no solo implica la exposición por medio de la leche materna, sino también el humo ¿sí? de segunda mano o ambiental, y el aumento en la incidencia de alergias respiratorias en bebés y de muerte súbita del lactante son apenas 2 ¿sí? riesgos significativos de la exposición infantil al humo de tabaco ambiental. La nicotina pasa libremente a leche materna, ¿sí? Y la mayoría de las fuentes respaldan ¿sí? lo que es promoción de la lactancia materna en el contexto de tabaquismo, al tiempo que recomiendan ¿sí? apoyar enérgicamente en la cesación tabáquica. La ABM no es una contraindicación absoluta para la lactancia, ¿sí? el tabaquismo, y se debe alentar ¿sí? lo que es el cese tabáquico, principalmente la exposición también del humo. En lactancia plantea que todos los riesgos descritos siempre son mayores y además el niño se alimenta con leche artificial, entonces recomiendan que si una madre no puede dejar de fumar, que es preferible que trate de fumar menos y que no fume dentro del lugar y que mantenga así la lactancia, recomendando ¿sí? una latencia de al menos 2 horas desde el consumo para disminuir aún más la exposición. A modo de conclusión, siempre se debe valorar el binomio madre-hijo desde el punto de vista biológico, psicológico y social, ¿sí? Teniendo en cuenta la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud como bienestar biopsicosocial, reforzando la probable presencia de alteraciones a futuro que puedan repercutir de alguna ¿sí? de estas 3 esferas. De aquí la importancia ¿sí? de una decisión que es muy difícil, en base a que hay una escasa evidencia disponible y en muchas situaciones los contextos sociales son muy adversos, lo cual es imprescindible ¿sí? el seguimiento cercano, integral y empático ¿sí? de estas madres con consumo problemático de sustancias. Bueno, muchas gracias y estamos dispuestos a cualquier duda o pregunta.